Buenas tardes, soy el doctor Felipe Martínez Arronte y les doy la bienvenida a nuestra sesión académica del mes de septiembre. En esta ocasión se tocará el tema de las necesidades y los duelos del cuidador. Es un gusto para mí presentar a nuestra invitada, la doctora Luz Esther Rangel López. Bienvenida, Luchi, y me voy a permitir leer una síntesis de su currículum. La doctora Luz Esther Rangel López tiene la formación en medicina y es especialista en geriatría. En su experiencia laboral se destaca haber sido coordinadora de los consejos de ancianos por el DIF, así como también cofundadora y directora del Centro Diurno para Personas con Demencia por la Fundación de Alzheimer. Alguien con quien contar. Es también cofundadora de la Clínica de Memoria del INAPAM y además, pues practica la consulta privada de geriatría en residencias permanentes. Es docente del tema de deterioro cognitivo, autora de documentos relativos a demencias y bueno, es muy amplia su trayectoria en estos temas y bueno, quiero destacar que conozco a la doctora Rangel López desde hace ya más de 4 décadas y es un gusto tenerla aquí con nosotros y además, bueno, pues fuimos compañeros y amigos. Bienvenida, Luchi. Gracias, Felipe. Un gusto. Bien, iniciamos. Sí, adelante. ¿Qué pasa con los cuidadores? Yo fui cuidadora primaria de mi papá que tuvo enfermedad de Alzheimer, firmada hasta por necropsia. Tenemos algo en común que nos cambia nuestra vida y podemos decir que es el burnout. ¿Qué significa el burnout? Significa quemarse internamente, cauterizarse, arderse, abrazarse. Son sinónimos de lo que les puede suceder a las personas cuidadoras de personas con demencia. Hoy vamos a hablar, bueno, mi enfoque es mucho con las demencias, pero vamos a hablar con los enfermos. Convivir con las personas enfermas es difícil. Puede volverse agotador debido a los comportamientos sorpresivos, pero también puede ser una experiencia enriquecedora. Cada día tiene nuevos desafíos que al vencernos nos dan esa inefable sensación del deber cumplido. Esto es, y hay una necesidad importante de realizar intervenciones preventivas debido al costo social y económico de los cuidadores que se colapsan. La, el, el cuidador es la persona que proporciona atención, asistencia, vigilancia a quien tienen alguna discapacidad y son dependientes, ya sea esa atención ya sea periódica o continuamente. Y el cuidador primario o principal es la persona que está más cerca del enfermo o de la persona con demencia. Generalmente actúa en solitario, que eso pues es terrible. Y hay familias que sí trabajan
en equipo. A mí me gusta utilizar la palabra holístico porque es un adjetivo que define el aspecto de la filosofía holista. Es decir, lo holístico se refiere a que cada sistema, ya sea físico, biológico, económico, tiene propiedades que deben de ser estudiadas en forma gradual e individual, ya que esta forma puede tener un entendimiento de su continuidad sin tener que hacerlo por medio de las partes que lo integran. Es una definición, pero holístico es que realmente tenemos estas afectaciones desde el punto de vista biológico, psicológico, social y espiritual. ¿A qué situaciones se puede enfrentar el cuidador o la cuidadora? Pues a conflictos con la pareja del cuidador, alteraciones en las relaciones familiares, alejamiento de las amistades y problemas de salud. Eso es muy importante. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, pues pedir la verdad ayuda, porque a veces hay necesidad de tener que dejar de trabajar. Incertidumbre por no saber cuánto tiempo se va a prolongar la situación y las condiciones que se presentan. Y además, demandas interminables. Y esta vivencia de estar emocionalmente agotado. En la salud física pueden suceder enfermedades cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales. Todas estas necesitan cuidado y necesitan intervención. Las alteraciones geniturinarias, musculoesqueléticas, neurológicas, dermatológicas, hay a quienes les salen unas urticarias y unas lesiones dermatológicas muy importantes por el estrés que tienen constantemente. Y por supuesto también el sistema inmunológico es el que está alterado. En cuanto a la salud psicológica, hay un sentimiento de fatiga crónica, alteraciones emocionales, ansiedad, depresión, por supuesto, e irritabilidad. Las consecuencias de estos síntomas pueden ser, por ejemplo, la disfonía, la baja autoestima, la falta de motivación, la insatisfacción laboral y personal. Y pues en cuanto a la salud psicológica, también nos pasa trastornos de la atención, un distanciamiento emocional, sentimientos de frustración y ocasionalmente también sentimientos de muerte. En el ámbito laboral, que es tan importante, hay ausentismo, disminución de la productividad, falta de competencia y deterioro de las relaciones interpersonales. De las alteraciones conductuales podemos decir faltas a la verdad. ¿Qué significa esto? Decir, estoy bien, no necesito nada, yo soy fuerte, puedo seguir adelante, o decir algunas otras faltas a la verdad a los médicos tratantes en relación con la enfermedad. Hay también abuso de medicamentos, ¿cómo no? Para la diarrea, que para la presión arterial, que para el insomnio, que para la depresión, que para la ansiedad. Y pueden haber conductas violentas o riesgosas, hacer las cosas tan rápido porque el paciente, porque la persona que se cuida se está cayendo y se arriesgan aunque sea peligroso, a poderlas
evitar esas caídas, por ejemplo, y el que acaba cayéndose y fracturándose es el cuidador. Alteraciones de la alimentación, ya sea falta de apetito o comer mucho, satisfacer estas necesidades de la tristeza con los alimentos y hábitos nocivos. Bueno, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, en fin, hábitos que van a causar problemas de la salud. Estos síntomas defensivos es la negación de las emociones. Ay, no, yo estoy muy bien, yo cuido a mi paciente y estoy contento, aunque por dentro ya esté totalmente fatigado. Supresión de la información, ya dijimos, no se da la información correcta. Un desplazamiento de las emociones que a veces son incontrolables y abandono de las tareas que pueden ser inclusive graves, sobre todo en el sistema laboral. ¿Cuáles son los síntomas relevantes? Un sentimiento de impotencia. En verdad, no puede uno contra la enfermedad, no puede uno luchar, busca uno medicamentos, busca médicos, buscan inclusive situaciones mágicas para tener esta potencia de poder detener la enfermedad. Este es un trabajo sin fin, sin incentivos. Y esta sensación de agotamiento, esta sensación de ya no soporto más, ya no puedo. También se da la suspicacia, el escepticismo, la inconformidad y actitudes negativas hacia personas, actividades y cosas. Y hay también una sensación de ineficacia, que es que no se están haciendo bien las actividades, cosa que no es verdad. El cuidador hace lo mejor que puede, hace el esfuerzo máximo para cuidar al paciente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de esta sobrecarga psicofísica? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de las personas con demencia, una demencia severa, la larga duración de la enfermedad, síntomas conductuales y psicológicos de las demencias del paciente, como son las alucinaciones, los delirios, la confusión, la psicosis, el delirium, la agresividad, la agitación, el negativismo, la incontinencia del paciente, vómitos, escaras, o sea, las llagas, múltiples enfermedades que se van a agregar ante una persona que tiene una incapacidad física para moverse, por ejemplo, o que tiene incontinencia urinaria o fecal y una dificultad para el diagnóstico en ocasiones. Y consulta con médicos y con médicos y con médicos para tener un diagnóstico certero. Y en relación con el cuidador, una mala salud física previa. La persona que padece, por ejemplo, hipertensión arterial con tanta tensión puede tener cifras elevadas de presión arterial y necesita de veras asistencia de cardiólogo. Un historial previo de depresión o trastornos de la conducta. A veces son las mujeres solteras o sin cónyuge las que atienden a las personas con demencia, que no tienen pareja o que no tienen amigos íntimos con quienes compartir sus sentimientos. Y hay algo muy importante, que es una persona mayor o un anciano que cuida a un paciente.
o que cuida a otro anciano y que no tienen posibilidad de tener otra actividad aparte de cuidar. Ese es el trabajo de nunca acabar, sin otros parientes que convivan en el domicilio. Importantísimo el bajo nivel económico, sin posibilidad de pagar cuidador, cuidadora, aparte para que pueda ayudar. Ausencia de apoyos sociosanitarios. Llevarlos a un hospital cuando necesitan pedir la ambulancia, cuando necesitan que el médico acuda a su casa. Y otra cosa muy importante es también el desconocimiento de la enfermedad y el manejo práctico que hay que tener. Los familiares cuidadores primarios de una persona con demencia suelen tener peor salud. Y bueno, no solamente con demencia, sino con una persona que es dependiente. Pueden tener peor salud que otros. A veces la familia no participa, corren el riesgo de sufrir mayor incapacidad, problemas orgánicos y sin embargo no suelen acudir al médico, realizan menos conductas asertivas al cuidado de su propia salud, tales como no alimentarse correctamente, no tomar sus medicamentos, no hacer un ejercicio físico, a veces abusar del tabaco, del alcohol, no vacunarse, automedicarse y es incumplir los tratamientos médicos que lo necesitan. ¿Qué recomendaciones le daría yo para el cuidado del cuidador colapsado o ya este cuidador que ya está con el síndrome de burnout? Reconocer que necesita ayuda. No somos super, no somos ni superwoman, ni super héroes, ni nada. Necesitamos ayuda. Aceptar las reacciones normales ante una situación que necesita apoyo. No olvidarse de sí mismo, poniéndose siempre en segunda plano. El autosacrificio total no tiene sentido. A veces hay tanto abandono de estas personas que se enferman y entonces tienen los familiares otra complicación. Pedir ayuda al personal al detectar estos síntomas. No encubrir de veras este miedo, asumir de que ya se está al límite de sus fuerzas. Y puedo volver a decir, actuar sin culpa, porque no podemos ser súper cuidadores. Acudir a un profesional, a un psiquiatra, psicólogo, acudir a grupos de apoyo que a veces hay, acudir a las prácticas religiosas también, esto es muy importante, y aprender estas técnicas de relajación psicofísica sencillas. Por ejemplo, la música, en lo que se está trabajando, no la música del chunta chunta ni de los gritos, sino esta música agradable o esa música que nos recuerda algunas situaciones bonitas que tuvimos en nuestra vida. Y es muy importante solicitar la información y la formación adecuada sobre aspectos médicos de la enfermedad, cualquiera que sea. Marcarse objetivos reales a corto plazo y factibles del cuidado, porque no podemos esperar, por ejemplo, en casos de las demencias, que con un medicamento pues ya se compongan. No es cierto. Ser capaz de delegar tareas a otros familiares o, cuando se pueda, al personal contratado.
mantenerse automotivado a largo plazo. Es felicitarse de sus éxitos, felicitarse a sí mismo por todo lo bueno que están haciendo. No fijarse solamente en las deficiencias y fallas que tenemos. Es cuidar especialmente de los propios descansos y de la alimentación. Tomarse también cada día, pongo una hora, por decir un espacio de tiempo, para realizar asuntos propios y, cuando se pueda, permitirse un merecido descanso. La realización del ejercicio físico todos los días es muy bueno. No necesariamente que vayan a un gimnasio o que tengan, sino este ejercicio físico relacionado para estimular por la frecuencia cardíaca, para sentirse mejor, para liberarse de tanto estrés que tienen. Evitar el aislamiento. Los vínculos afectivos y cálidos van a disminuir realmente el estrés. Saber poner límite a las demencias de otros familiares. Oye, mamá, ¿te puedo llevar a los niños porque voy a ir a una fiesta cuando no han apoyado para nada? Es decir, no. El no sin sentir culpa. No puedo o no quiero. Expresar abiertamente a otros las frustraciones y terminar con estos resentimientos en cuanto a las relaciones con otras familiares. ¿No? Y decir, sí estoy cansada, no ha resultado lo que estoy haciendo, necesito que me ayuden. Planificar todas las actividades. Yo pongo aquí de la semana, establecer rutinas, esto es muy bueno, escribir en las actividades que se tienen que hacer, tener un diario de los medicamentos, de las acciones que se están realizando para poder informar al médico, a los otros cuidadores. Cuando se puede utilizar centros de día, residencias temporales o permanentes y también, pues, cuando se pueda, contratar personal de asistencia domiciliaria, que nunca hay dinero suficiente. Y yo quiero decirles a los cuidadores y a las cuidadoras, serás la luz para la oscuridad. Caminar junto a ellos por el lado oscuro de la memoria. Luchar contra gigantes y serás un David. Y tienes el arma más efectiva, que es el amor. Muchas gracias. Bien, gracias. Le agradecemos a la doctora Luz Rangel y le pedimos que si nos puede acompañar para que posteriormente haya un momento para preguntas y comentarios. Como la doctora Luz Rangel nos acaba de presentar, pues todo lo referente a una gran cantidad de necesidades que va a tener el cuidador. Aunque siempre cuando hablamos del tema del cuidador, pues es hablar de la cuidadora. Yo creo que aunque ha ido cambiando a lo largo de algunos años, pero seguimos definitivamente observando pues que el mayor porcentaje es la mujer que ha sido por siglos la cuidadora, sea la esposa, la madre, la hija, la nuera, la hermana. Entonces siempre seguimos cuando vamos viendo pues a estas personas que son portadoras de estas enfermedades crónicas avanzadas y que bueno, pues cuando se hace presente esta enfermedad
crónica avanzada, sea una demencia, sea una esclerosis lateral amiotrófica, sea una esclerosis múltiple, etcétera, pues a través de la vida de la persona, pues no es una enfermedad de una sola persona, se convierte en una enfermedad para toda la familia, para toda la familia. Y bueno, pues si bien sabemos que en nuestro medio, pues la mayoría de veces como cuidadora primaria, pues es el familiar, aunque bueno, cuando ya van habiendo recursos, pues puede hoy en día, pues contar con otros apoyos y ya lo insistía la doctora Rangel. Entonces, bueno, aquí lo importante es cómo transitan los cuidadores por estos procesos de cuidar precisamente, de hacerse presentes ante las quejas de cada uno de sus seres queridos, de qué manera lo viven, cuáles ya vimos sus necesidades, pero aquí también es importante cada uno de estos cuidadores de qué forma van transitando y si necesitan realmente realizar un trabajo y necesitan el apoyo de alguien. Entonces voy a también a pasar unas cuantas diapositivas, me voy a permitir compartir. Una disculpa, algo pasó aquí, pero bueno, ya está. Otra vez al micro.
Bien, parece que ya, sí. Voy a intentar nuevamente y si no, pues vamos a hablarlo así sin la presentación. Otra vez. Bien, decíamos, aquí es importante considerar cómo vive la persona este proceso de brindar cuidados a sus seres queridos. Eh, Y como ya comentaba la doctora Rangel, bueno, pues las necesidades son un sinnúmero de necesidades. Y entonces aquí nosotros vamos de alguna manera a identificar de qué forma podemos acompañar a las personas en este proceso, a las personas como cuidadores, de qué forma viven esto. Y entonces hablar de los duelos del cuidador, pues es hablar de varios tipos de duelo. Ya se mencionaba, independientemente que se ha estudiado en algún momento a poblaciones con cuidadores de enfermedad de Alzheimer, también hay otros cuidadores que tienen otras enfermedades crónicas avanzadas. Y aquí señalar en primer término, bueno, pues el duelo es aquel sentimiento de querer recurrir a alguien que siempre ha estado ahí y descubrir que cuando se le necesita una vez más, ya no está ahí. Y aquí se referiría precisamente a cómo la persona ve a su ser querido que está con esta enfermedad, sea la demencia de Alzheimer o sea otra enfermedad degenerativa, por ejemplo. Y hay que recalcar que muchas de las veces, aún pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer, de qué manera, de alguna manera, le va cambiando a su mismo cuidador la imagen que tenía de él, porque a veces vamos viendo pacientes, en este caso con enfermedades que han perdido 40 kilos y que totalmente cambia su imagen y eso para el cuidador familiar pues resulta que dice ya no es la misma persona, aunado por supuesto a otros tipos de afectaciones que va teniendo como pérdida de la funcionalidad mental o física también, ¿sí? Entonces, experimentar la progresiva pérdida de conexión con alguien que queremos, pues puede ser tan doloroso como la pérdida por fallecimiento. Entonces aquí viene algo importante a destacar. Aquí lo que necesita la persona, el cuidador, la cuidadora, pues es aceptar justamente esta realidad, es aceptar la enfermedad y para aceptarla, pues necesita comprenderla, ¿sí? Comprender lo que está viviendo y comprendiendo las pérdidas que se van presentando, porque aquí habría que señalar que las personas que tienen estas enfermedades, pues van teniendo van teniendo varias pérdidas y de qué manera entonces le va afectando al cuidador. Aquí hay que destacar que entonces ustedes conocen que las personas que
van viviendo estos procesos, de alguna manera cuando van haciendo un trabajo importante de la importancia que tiene estas pérdidas, pues van llevando el trabajo de un duelo anticipado, un duelo anticipatorio. Este trabajo de este duelo anticipatorio va a tener un beneficio enorme para el bienestar de los cuidadores. Entonces aquí identificaríamos en primer lugar el duelo anticipado, la importancia que tiene, el impacto que tiene en la persona como cuidador. Le va a permitir al cuidador, como ya lo mencioné, ir comprendiendo, ¿sí? Estas pérdidas que se van teniendo como parte natural de la evolución de la enfermedad, y también, fíjense bien, cuando se va haciendo este trabajo, también les va a permitir ir pues trabajando sus pendientes e ir preparándose de alguna manera algo que va a venir después, que es la muerte. Les va a permitir irse despidiendo de sus seres queridos, algo difícil, algo pues complicado. Sin embargo, también se ha observado que en otros momentos las personas también viven estos procesos como con dificultades porque no cuentan muchas veces con la validación de su situación, con los apoyos sociales que necesitan en su entorno. Ustedes conocen el duelo desautorizado, que le han llamado también pues un duelo prohibido, un duelo silente, y que de alguna manera se produce cuando la persona no puede expresar su dolor porque no es aceptado, existe en su entorno, en su mismo, muchas veces cercano por parte de, a veces, de la misma familia, el no reconocer esto, y bueno, pues lo único que van caminando con dificultades para poder expresar lo que están viviendo. Entonces, cuando de alguna manera pues se van perdiendo, como se destaca aquí, ciertas capacidades, cuando de alguna manera se van teniendo dificultades para realizar actividades, y esto le suele ser difícil a la persona aceptarlo y adaptarse a estas pérdidas de capacidades, pues lo que va ocasionando la evolución de estas enfermedades, sea, como ya dijimos, una demencia o sea algún otro proceso que lo lleva a limitaciones importantes, ¿sí? Lo que pasa, por ejemplo, cuando hay la pérdida de una parte del cuerpo por una amputación, pues qué es lo que ocurre, y cuando de alguna manera, pues la persona requiere de hacer un trabajo de este proceso por esta pérdida tan importante, a veces no hay esa ayuda, ese eco que de alguna manera le ayude a procesar el impacto que tiene esta pérdida tan importante, ¿sí? Y en este caso, este autor Cameron dice, una escucha honesta es la mejor medicina que podemos ofrecer al que pasa dolor, pero aquí estaríamos refiriéndose como conocemos, a un dolor total, a un dolor no solamente físico, sino dolor emocional, dolor social y dolor espiritual. Entonces, lo que las personas necesitan, pues, es expresar lo que están viviendo, lo que están pasando, y requieren entonces, pues, de apoyos sociales. Hay que destacar, como ustedes bien lo saben, en estos procesos de duelo, pues la mayor recomendación es que la persona transite por este proceso acompañado. Y entonces uno de los factores protectores más importantes en este trabajo son los apoyos sociales. Los apoyos sociales, en primer lugar, pues por el resto de la familia, los miembros de la familia, y también, bueno, pues cuántas veces redes de apoyo comunitarias, vecinos, amigos, que se puedan unir precisamente
con el doliente, en este caso el cuidador, para que de alguna manera pueda transitar acompañado. Pero también se habla, fíjense bien, en estas enfermedades, no solamente el duelo anticipado, el duelo desautorizado, sino también el duelo ambiguo. Recordemos esta propuesta que hizo Paulina Voss. Paulina Voss pues nos habla de este duelo y que como lo dice, hay una gran ambigüedad, es una situación de pérdida confusa que es de alguna manera una consecuencia de no saber si está vivo, no saber si está ausente o presente, y esto pues en el caso de este tipo de enfermedades, sabemos que esto pues tiene su aplicación también cuando pues hay desaparición de algún miembro de la familia, etcétera. Pero aquí aplicándolo a estas enfermedades, pues de alguna manera la confusión, la ambigüedad es que no está claro todo lo que está ocurriendo y requiere pues de un mayor apoyo porque esto le afecta terriblemente al cuidador. Entonces, como se destaca aquí, la persona permanece físicamente, pero se produce una importante pérdida a nivel psicológico y como se refiere ahí, la persona querida ya no es la que era, ya no es la que era, ya no es la misma persona y esto es lo que va afectando enormemente a la persona. Y entonces aquí tenemos también, en este caso, la pregunta, ¿qué ocurre cuando no hay un final? Cuando tal vez un miembro de la familia o un amigo está todavía vivo y sin embargo ya lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque ya no puede realizar las actividades que realizaba. Una pareja en que el esposo había sido diagnosticado de una esclerosis lateral amiotrófica y que fue perdiendo totalmente la fuerza de sus miembros pélvicos, de sus miembros torácicos, y la pareja cuidadora, la esposa, pues le dolía que ya no podían realizar las actividades que realizaban anteriormente juntos. Y bueno, pues es importante de alguna manera pues destacar esto porque es parte del trabajo, el reconocer en algún momento ya no puede hacerlas actualmente, pero a través de los recuerdos de lo que hicieron, que fueron de alguna manera pues de gran felicidad o de gran apoyo, pues eso les puede dar de alguna manera un confort tanto al paciente como a la cuidadora. En este caso, cuando se pierde una parte del ser querido, ya sea la física o la psicológica, entonces, como decíamos, pues la pérdida se torna ambigua, hay incertidumbre para definir una relación y la pregunta, la interrogante que surge aquí, ¿tengo esposa a pesar de que no me reconoce o no sabe quién soy? Y bueno, cuántas historias, y vale la pena que pues la historia de vida se convierte como un gran instrumento en el trabajo, en estos procesos, porque en algún momento pues es reconocer esa historia y reconocer, traer los recuerdos, muchas veces a través de fotografías, a través de recuerdos, que les sirvan de alguna manera a encontrarle un significado a todos esos momentos tan importantes que vivieron y que de alguna manera pues le dejaron mucha felicidad en ese tiempo. Aquí se destaca que en el duelo ambiguo, naturalizar que se trata de un proceso de enfermedad que conlleva a una alteración de la personalidad del paciente y la pérdida de las facultades mentales puede ser fácil de plantear, ¿sí? Pero la situación que viven las cuidadoras y las personas cercanas, para ellos, ellas, no es fácil de naturalizar. O sea, nosotros estamos mencionando, pues en la búsqueda del apoyo que necesitan es buscarle de alguna manera, pues de qué forma se va a aceptar esa situación que se está viviendo de ver
que ya no puede caminar, que ya no puede realizar alguna actividad básica de la vida diaria y que entonces está en algún momento cayendo en cierto grado de dependencia y que esto pues le está afectando pues en gran medida. Y bueno, aquí surge esta pregunta, ¿la persona con demencia consume la vida y el tiempo de sus cuidadores a través de la enfermedad? Ya nos decía la doctora Rangel de qué manera hay ese desgaste tan importante y de tal forma que inclusive pues estén de alguna manera desbordados los cuidadores donde necesiten realmente de gran apoyo. Entonces aquí se dice que se duela el vínculo tal como se conocía, se buscan nuevas formas de relacionarse, potenciar los aspectos saludables del vínculo y elaborar nuevos proyectos de vida. Y aquí lo que se trata es de que la persona como cuidadora pues se haga presente y se puede hacer presente de muchas formas. Se puede hacer presente a través pues, de todas las actividades que puedan ser realizables con la ayuda que requiera el paciente, ya algunas actividades que de alguna manera lo haga sentir al mismo paciente la presencia del cuidador a través de, pues en algún momento, pues de contacto físico, ya decía la doctora Rangel, de música, y que de alguna manera la persona pues pueda sentirse de gran utilidad y satisfecha con los cuidados que está brindando. Pero para eso necesita pues una serie de estrategias que estén respaldando el trabajo que realiza la cuidadora o el cuidador. Hablar de la satisfacción de los cuidados es tener previamente ya una información por parte de los profesionales que les hayan dado una guía y una orientación para que sienta que lo que están haciendo pues lo adecuado, lo correcto, ¿sí? Hoy hay un sinnúmero de programas que pueden ayudar al cuidador y a la cuidadora establecer una relación de manera diferente como la que tenían previamente y puedan sentirse bien o mejor por la utilidad o el que está haciendo su trabajo hacia el paciente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que ver que hay una serie de factores protectores para el cuidador en estos procesos y por un lado, pues ya decíamos, es ver en algún momento de forma positiva sus acciones que realizan, pero también hay que recordar que puede ser de gran ayuda la espiritualidad. La espiritualidad se convierte también como una herramienta importante para los cuidadores que de alguna manera pues vayan buscando unas medidas que trasciendan esas acciones que están realizando, que finalmente se sientan pues con la tranquilidad que necesitan tener por los cuidados que le brindan. Porque por otro lado, fíjense bien, los cuidadores pues van a tener una serie de confrontaciones pues con situaciones que ya decíamos por un lado la dependencia se convierte como algo difícil de por sí de aceptación por parte del paciente, pero también por parte del cuidador, ¿sí? De alguna manera, por otro lado, también, bueno, pues en algún momento puede haber hasta sensación de abandono por parte del cuidador porque se sienta sola o sola y que como ya se destacaba hace un momento, pues se necesita darse cuenta que requiere de ayuda, no sentirse indispensable porque eso le va a afectar en todos estos procesos, ¿sí? Y bueno, pues aquí también la pregunta que surge, ¿qué tanto cuando las personas acuden a los diversos programas que hay, a los hospitales, a las instituciones, si realmente
todos estos centros de atención existen de alguna manera los apoyos que consideren el trabajo de los duelos por parte de los cuidadores. Hoy es importante asumir que el cuidador necesita estar bien, necesita estar en óptimas condiciones para poder brindar el mejor cuidado a su paciente. Y entonces aquí es importante destacar que frecuentemente los cuidadores se sienten estresados y consideraríamos como antídotos del estrés en estos procesos los significados y los valores. Entonces aquí es la parte importante de reconocer qué tanto, qué implica para mí ser el cuidador o la cuidadora y qué significado le encuentro a estos cuidados que estoy brindando a mi paciente, a mi ser querido. Y bueno, pues aquí se habla pues miremos hacia adelante de una manera, pues de motivar a todos estos trabajos, estas acciones que realizan los cuidadores, donde se les dé el apoyo para que con todo ese esfuerzo que realizan, pues las expectativas que tengan, pues dice, viviremos minutos, horas y días de manera diferente cuando la esperanza habite en nosotros. Y entonces aquí recordar que la esperanza se convierte como la parte importante justamente en el trabajo con estas personas, igualmente que en todos los procesos de acompañamiento, pues se requiere siempre considerar cuál es la esperanza de la persona, en este caso de los cuidadores. Y entonces aquí, pues decirles que la esperanza no es pretender que los problemas son inexistentes, en la confianza de saber que no durarán siempre, porque bueno, pues los cuidadores día con día, pues van a vivir una serie de dificultades, una serie de problemas, pero bueno, se tiene que trabajar motivando a que estos problemas no tienen que durar eternamente, que de alguna manera que lo que está lastimando, el sufrimiento por el que están atravesando estos cuidadores, sanará y y que esas dificultades serán superadas. Por otro lado, en la fe de que hay una fuente de fortaleza y renovación dentro de todos estos cuidadores que los conducirá igualmente, como nos destacaba la doctora Rangel, de esa luz en la oscuridad, pues aquí también nuevamente recalcamos, necesitan todos estos cuidadores en estos trabajos, en estos procesos de duelo, esta parte importante por la que atraviesan, por la oscuridad, que finalmente pues se vea esta luz del sol. Y para que vean esta luz del sol, pues necesitan de alguna manera hacer este trabajo en estos procesos, pero nuevamente reforzando acompañados por, ya destacamos, un familiar, un amigo o un profesional. Aquí valdría la pena destacar que cuando hablamos de los duelos en estos cuidadores, pues se observa en algunos trabajos qué pasa después cuando fallece el paciente, cómo continúan su proceso de duelo. Generalmente vemos en las experiencias de varios expertos que si la persona hace un trabajo previo con estos duelos anticipados, pues se esperaría que la persona continuara ya después de fallecido su ser querido, pues ya de alguna manera con un avance importante, independientemente de su sufrimiento, pero ya con una aceptación por lo que está atravesando. Pero también es importante destacar que en algún momento, y así se ha encontrado en algunos reportes,
que un porcentaje de cuidadores, cuidadoras que viven estos procesos un año después, pues pueden llegar a tener una depresión, ¿sí? Se ha observado, hay estudios que han observado eso y hablan de un 20 a un 30% y un porcentaje de un 10 en un estudio que hicieron encontraban que su duelo se complicaba. Aquí vale la pena destacar, pues desde el principio, cuál es el vínculo que se tenía con este ser querido, como cuidadora, como cuidador, cuál es el vínculo y antes de la enfermedad, cuál era su relación. Generalmente observamos y coinciden varios autores que aquí, cuando ya hay una relación de amor, como se destacaba, pues esta enfermedad los une más y generalmente el trabajo que realizan los cuidadores, independientemente de todas esas dificultades, aminora la carga tan difícil que supone acompañar o a cuidar a estos pacientes. Sin embargo, cuando previamente ya había dificultades o problemas, pues vemos que la enfermedad es un pretexto para alejar más a estas familiares. Y bueno, lo hemos visto en algunos casos en que de alguna manera esta separación de los familiares previa y que se aumenta con la enfermedad, posteriormente algunos de estos familiares pues transitan con grandes dificultades en estos procesos. Muy bien, pues vamos entonces a pasar. Seguramente hay algunas preguntas y comentarios que quieran ustedes hacer. Por ahí ya había algunas personas que habían levantado la mano. Entonces, bueno, se abrirían los micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta o comentario a la doctora Rangel o a un servidor. Estamos abiertos para eso. Por ahí levantó la mano Adriana, es Adriana, no vi bien. Si hay alguna pregunta o comentario. Aquí Leti Valenzuela dice, el duelo se vuelve patológico por, a ver, Raquel, ¿la escuchamos? Raquel, Raquel, Buenas tardes. buenas En mi tardes. caso, había estado atendiendo hace unos meses a una chica en la universidad que ya estaba pasando por un proceso de depresión porque su mamá tiene una enfermedad terminal, tiene una cirrosis hepática, entonces sabe que la va a perder. Yo realicé el acompañamiento desde la universidad como psicóloga, pero también le dije que era importante. Ya ella no se podía concentrar en clases, todo el tiempo estaba llorando, estaba ya perdiéndole el sentido a la vida. Le dije que era importante que hablara con su familia. Tratamos ahí de rastrear de quién podría ella obtener apoyo para que buscaran un profesional y le ayudé a encontrar algunas opciones de profesionales con especialidades en cuidados paliativos y tanatología. Ok, Pero terminó el semestre, se fueron de vacaciones y ya no regresó a consulta conmigo y no supe si ella continuó buscando algún profesional. Recién ayer me la encontré en la parada del camión y le pregunté cómo estaba y bueno, es típico de las personas que están pasando por un momento difícil, a veces la negación, ¿no? Y me dice bien, pero yo noto su semblante igual que siempre, triste, ausente. Y simplemente le dije, bueno, aquí estoy, acuérdate que aquí estoy. Le pregunté si había buscado a otro profesional. No vi que su respuesta fuese positiva, la vi más bien como dudando y pues me siento pues preocupada, no excesivamente, pero sí preocupada porque es una chica que em, pues no se acerca a pesar de que necesita el apoyo. No sé de qué manera estar presente para ella también. Dice que no puedo tampoco o forzar un acompañamiento, definitivamente no.
Claro, sí, gracias por compartir, Raquel. Definitivamente no es fácil cuando la persona no expresa y sobre todo pues no podemos forzarla. Sin embargo, bueno, pues usted ya está, dio un paso importante, dejar ahora sí como señala, dejar una puerta abierta con la posibilidad de que ella en algún momento pudiera acercarse, porque efectivamente, si como usted nos menciona, puede estar en negación, pues no es ver de alguna manera ese tiempo, le puede muchas veces, pues, si está sufriendo, pues a veces justamente no se quiere hablar de eso para no el miedo a aumentar mayor ese sufrimiento. Entonces, pues bueno, es darse su tiempo y darle tiempo a ella para que en algún momento pudiera acudir con alguien, sí, pero mientras ella acepte, pues no, en algún momento pues no se puede. Ahí lo ideal es sus redes cercanas, de qué manera la pueden apoyar, ¿sí? ¿no? Cuando no quiere. Luchi, sí, si quiere decir algo. Sí, mira, que en estos casos hay que respetar la decisión del cuidador o de cuidadora, no presionar, sino dejar la puerta abierta para cuando quiera o cuando pueda, porque a veces no pueden, poderlos apoyar de alguna manera. Claro, claro, sí, sí, cómo no, muchas gracias. Leti Valenzuela. Leti, Sí, ya bueno, abrió su micrófono. buenas. Adelante, buenas tardes. Pues yo quisiera comentarles algo que he observado en los servicios de salud pública. Cuando se lleva al familiar como cuidador primario, yo me doy cuenta que la atención es únicamente para el paciente geriátrico, para el enfermo. Creo que debería de haber una revolución ahora en eso, debería de tomarse muy en cuenta los cuidadores, y todos esos servicios deberían de contar con un servicio de tanatología para atender también a los familiares, porque se deja totalmente desprotegidos. Ahora, otra cosa que me he dado cuenta, los cuidadores hombres creo que tienden a caer más en la depresión, puesto que ellos se ven imposibilitados muchas veces para poder trabajar. Y yo me he dado cuenta que ellos caen más en depresión. No son capaces de pedir ayuda porque ser hombre es, no tienes que sufrir. Lo que se les ha enseñado a través de, este, de la educación que han recibido, no tienes que sufrir, no tienes que llorar, no tienes que pedir ayuda porque tú eres hombre y todo lo puedes hacer. Entonces, en mi caso, yo he visto que los cuidadores hombres son los que más caen en depresión. Había comentado que cuando el duelo se vuelve patológico después de un año, también me he dado cuenta en cuanto a mis consultantes que la mayor parte lo que manifiestan es culpa. Pude haberle dado, pude haber hecho, pero también nosotros debemos de reconocer como seres humanos que no somos capaces a veces de proporcionarle todo a esa persona que se está cuidando, porque también se necesitan, hay otras prioridades en casa, como pagar consultas cuando no se tiene seguridad social, hay que pagar todo lo que requiere una vivienda. Entonces, pues es muy complicada esa situación de los cuidadores y de la atención, que no existen principalmente tanatólogos que puedan ayudar a estas personas con estos duelos que están pasando. Muchas gracias por la participación. Gracias, Leti. No sé si doctora Rangel quiera decirle algo. Está muy difícil que en los servicios de salud pudieran tener tanatólogos. Si con dificultad tienen los médicos, si tienen los medicamentos y los estudios, está muy, muy difícil.
Pero afortunadamente hay escuelas como lo que tienes tú, Felipe, para poder ayudar. Y pues en muchas ocasiones también el sacerdote o el amigo puede ayudar en ese tipo de duelos que se presentan, ¿no? Es alguien cercano a ti en que puedas decir, ya no puedo o qué hago. ¿Eh? Claro, claro, sí. Y bueno, ya de alguna manera en algunos lugares, si bien no se contrata como tal al tanatólogo, pero sí en algunos lugares pues ha habido el interés por parte de algunos recursos, las mismas enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales que se capacitan en tanatología y en algún momento Sí, pues sí, pueden sí. dar algún tipo de ayuda, pero pues no es fácil, ¿sí? Pero como ya dice, hay personas que se han ido capacitando y bueno, pues también proporcionan estos apoyos, ¿sí? Patricia Cuau, ¿la escuchamos, Patricia? Sí, buenas noches. Buenas noches. Este, hace muchos años, en alguna sesión que asistí con ustedes, mencionaron que había una ley en la que, de cierta manera, por ejemplo, cuando no es el cuidador solitario, hay más familiares, se les puede obligar a participar en el cuidado y si no, en forma económica. No sé qué tanto, si sí siga vigente esa legislación Creo que no. o y qué tanto sí se pueda llevar a cabo, Ok, porque a veces desconocemos esas partes, porque por ejemplo yo sé que hay cuidadores y hay hermanos en la familia o gente que por el trabajo siempre tienen la excusa o la mejor la necesidad y no pueden participar, pero sí pueden apoyar de otra forma. A lo mejor, por ejemplo, yo que le decía a una amiga, pues no pueden venir, pero pueden aportar para que por lo menos un día a la semana o unas horas se contrate a alguien y el cuidador tenga ese tiempo, ese espacio para él, ¿no? Pero no Tengo tus sé, hermanos participó. si sí está vigente esa legislación. este, Gracias y muchas gracias por todo lo que nos gracias, dan. gracias, Patricia. Doctora Rangel, ¿tú sabes algo de esto, de la legislación en cuanto... La verdad, no. La verdad, no. Yo iría más a la legislación del cariño, del amor, del, del reconocimiento de lo que la persona enferma hizo por ti, por mí. Es que está muy difícil, o por ley, obligar a alguien. No sé, yo la verdad no lo sé. Claro. Aquí hay que recordar, bueno, en algún momento, pues sí hay ciertas normas que se van proponiendo, pero bueno, todavía esa parte de ayuda, de apoyo, pues sí tiene que ser de alguna manera con ese amor, porque los riesgos, y sobre todo hay que recordar que hay un subreporte en cuanto al riesgo que tiene el paciente cuando es atendido por un cuidador que no lo hace realmente con esa entrega, porque ahí caeríamos en el riesgo del maltrato. Y el maltrato en los pacientes con discapacidades es muy alto y el mayor número, digamos, cuando se hace trabajo, se investiga, el maltrato ocurre ahí por el cuidador familiar. El maltrato se da por el cuidador familiar y el paciente no lo reporta porque es su familiar, pero existe y se da, Sí, ¿sí? Pero sí, entonces, pues sí. sí. Eh, Citlali, ¿la escuchamos? Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias Buenas por su noches. tiempo y por todo su conocimiento para ayudarnos a nosotros los cuidadores. Yo cuido a mi mamá, tiene 93 años.
Entonces, lo que les quería preguntar es si ustedes saben de alguna lugar donde yo pueda contactar cuidadores seguros y no tan caros. Mm, Doctora Rangel. No, no, tampoco, tampoco. La verdad, sí son caros, pero pues no. Ah, Así ah, claro. Hay ya algunas agencias. Uno, desde luego, tiene que ver que ante todo sean personas profesionales, ¿sí? Profesionales y que realmente sean responsables del cuidado que les van a brindar, ¿sí? Porque de otra manera, si evidentemente un cuidador, pues es un trabajo y es remunerado, pues tiene que de alguna manera brindar el apoyo profesional. Entonces, sí hay algunas, hoy cada vez hay más grupos inclusive, pero como dice la doctora Ángel, algunos pues sí, su costo es elevado, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente sí necesita, cuando son cuidadoras, necesitan descanso, reconocer cuando se cansan, es importante no negar ese cansancio, pero de alguna manera, pues sí, pedir apoyo, ¿no? Pedir ayuda, eso es fundamental, sí. Sí, muchas gracias. De nada. Laura Ciprés. Laura Ciprés, Sí, buenas tardes. buenas Eh, tardes. Doctor, yo quería preguntar a AMTAC, em, me he dado cuenta que obviamente falta mucho personal que pueda dar un acompañamiento tanatológico y no sé si AMTAC tenga algún área en donde, como en toda carrera, en toda universidad, hay un servicio social, que AMTAC tenga un grupo de tanatólogos que puedan dar este servicio o tengan esta apertura en los hospitales, o sea, como que esté muy abierto, tipo servicio social, en donde Ujú. además, para quienes nos estamos formando como tanatólogos, tengamos esta cancha de entrenamiento de alguna forma, en donde también tengamos alguna reunión con AMTAC, en donde podamos como disipar algún caso o Claro, situaciones como más profesionales en el ámbito tanatológico. Eso a mí me encantaría saber si lo hay, me encantaría que lo hubiera si no lo hay, o promoverlo, o sea, AMTAC es una institución pues la primera en México con mucho prestigio, y pues cuando alguien habla de AMTAC es porque habla de una institución bastante seria. Entonces, no sí, sé, nos vendría re bien a los que estamos estudiando y claro, también a la propia sociedad, a hospitales, o sea, que tenga referente de que cualquier hospital que necesite una situación tanatológica que pueda acudir a estos, claro, pues, practicantes, ¿verdad? No sé, claro. ¿qué opina Sí, de sí, Laura, sí es muy importante lo que usted destaca. Antes de la pandemia, de hecho, antes de la pandemia, había ya varias instituciones, había campos abiertos, tanto Seguro Social, ISSSTE y algunas otras lugares privados donde evidentemente pues existían estos campos y siempre había experiencias muy positivas por parte tanto de ellos como de nosotros. Sin embargo, a raíz de la pandemia, esto se cerró y apenas en algún momento pues se ha ido viendo si hay esa posibilidad, pero todavía no hay respuesta. Si no hay respuesta, porque bueno, pues probablemente ya es algo que ya se comentaban con anterioridad, probablemente el año próximo pudiera ya abrirse, ¿no? Algunos campos nuevamente, pero es algo que están estudiando una serie de, nuevamente, algunos cambios que están proponiendo hacer y cómo se llevaría a cabo. Esto ya existía, le repito, antes de la pandemia, pero bueno, evidentemente con la pandemia hubieron cambios importantes. Ojalá
el año próximo puedan nuevamente abrirse estos campos clínicos, ¿sí? Y estarían enteradas, por supuesto, ¿sí? Por ahí pusieron, sí, sí, sabemos que sí, bueno, hay una legislación y se vino trabajando desde el desarrollo integral para la familia, INAPAN, con esta mira de poder pues generar acciones para protección del adulto mayor. Y sí, por ahí había algo, pero es algo que totalmente nosotros le podemos decir que en la práctica, pues a veces no hemos visto muchos resultados, porque tenemos algunos casos en algún momento y no hubo muchos resultados, ¿sí? Pero bueno, al estar ya legislado, pues se tendría que cumplir, pero en la práctica no se ha visto mucho resultado. Guadalupe Garfias, Sí, muchísimas gracias por todas sus aportaciones, ¿verdad? En mi experiencia de cuidadora, cuidé a mi mami con demencia senil y la acabo de perder ahora el 18 de mayo, pero bueno, con mucho trabajo, ¿verdad? Con mucho trabajo, muchas terapias. Y sí me gustaría saber si ustedes como asociación cuentan con algún grupo de apoyo para todos estos cuidadores. Se me hace que es una situación sumamente importante porque, como bien expusieron, ¿verdad? Es una situación terrible de un desgaste profundo, emocional y físico, toda índole, Ya ¿verdad? tenía. Pues, Pero que sí, definitivamente sí se requiere de estos grupos de apoyo, ¿verdad? Y como asociación yo creo que es una área potencial, creo yo, ¿verdad? Y ojalá y se pudiese hacer algún intento por esto. sí, Gracias. muchas gracias. Doctora Rangel, ¿quieres mencionar Sí, algo de esto? sí, sí, Sí. sí hay un grupo de apoyo que yo conozco en la Fundación Alzheimer, alguien con quien contar, que está en Tlalpan. Luego les paso la dirección. Sí hay un grupo de apoyo y es gratuito, tienen pláticas acerca de los cuidados que se pueden dar. No con respecto a tanatología específicamente, sino cada mes cambia el tema para de ayudar a los familiares, ¿no? Sí, es, Ok, si nos pasas luego los datos, sí, 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 sí. En la y pueden Fundación consultar a Alzheimer la hay asociación. Claro alguien que con sí. quien contar. Ujú, Gracias, gracias, Ren. ujú. Patricia González, Hola, buenas noches. Antes que buenas nada, noches. muchísimas gracias por sus aportaciones. Son de suma ayuda. Creo que es información tan relevante para los que tratamos de estar como cuidadores. Mi duda es, bueno, no sé si me salga un poco del tema. Yo estudié el diplomado en tanatología en una clínica psicológica. Quisiera saber, ¿yo puedo trabajar con personas cuidadoras o hay algo que se requiera para poder? En mi caso, yo estoy tratando de enfocarme. Yo tengo dos hijos con autismo y me gustaría seguir ayudando a mamás cuidadoras de niños con discapacidad, en este caso autismo, pero pues tengo ese miedo, ¿no? De poder empezar. Gracias. De nada, Patricia. Bueno, acuérdese que si todo lo nuevo muchas veces pues puede generarnos esta emoción del miedo, pero bueno, de alguna manera pues se requiere, si estamos interesados ante todo, si nos sentimos con preparación, podemos participar. Lo que nos va a dar la seguridad pues es que estemos preparados y en todos estos temas, pues yo creo que siempre hay algo nuevo y siempre tenemos que estar leyendo, buscando en todas estas asociaciones. Hay que destacar que hay varias asociaciones, muchas de ellas dirigidas dependiendo del tipo de enfermedad, que se han ido conformando precisamente
por esa necesidad de no sentirse solas las personas, formar estos grupos de apoyo porque son importantes. Los grupos de apoyo generan una gran ayuda y sobre todo el entorno, el ambiente es muy propicio para que las personas puedan ahí expresar lo que están viviendo y saber que no son las únicas que no están solas. Entonces sí, yo creo que uno en cualquier, digamos, propuesta que tenga y siempre el iniciar genera muchas veces esto que usted nos comenta, pero yo creo que si tenemos este deseo de participar y sobre todo, bueno, pues se requiere a veces muchos voluntarios y voluntarias, ¿sí? Eh, Doctora Rangel, ¿quieres decir algo? Sí, inclusive si organizan el grupo de apoyo, yo como voluntaria con muchísimo gusto participo, ¿no? No hay problema, inclusive puede ser por vía Zoom y pues con gusto, ¿no? Si Claro, les compartes mis datos, Felipe, yo lo claro, hago con gusto. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Eh, Adriana Guadalupe, Gracias, doctor. Sí, es que ocupaba el permiso para habilitar el micrófono. Pues yo nada adelante. más compartirles, si me permiten, una experiencia personal breve. Mi madre es una ancianita de 93 años. Yo soy el cuidador principal. Tiene más hijos, pero pues nadie se ha querido tomar esa responsabilidad ni involucrarse. A lo que voy es que ella se quebró su cadera hace 3 años, la operaron, recibió su terapia y sí llegó un momento en que yo me sentí abandonada por la falta de la red del apoyo familiar pues de mi familia nuclear, de por parte de mis hermanos. A lo que voy es esto, el tema de hoy pues es el duelo del cuidador y en mi caso fue el duelo del cuidador que es tanatólogo porque la familia decía, es que tú tienes que hacerlo. Tú como dando a entender que no soy persona, que tengo necesidades, que fue una situación muy difícil. Fui a terapia, me integré a un grupo de apoyo de ejercicio. Mi mami pues es una señora que está ubicada en tiempo y espacio, en sus 5 esferas, tiene algunos olvidos pues leves, la memoria a corto plazo sobre todo, pues está bien cuidada, la ve su geriatra y dentro de todo, pues está bien atendida y está bien emocionalmente, pero sí llegó un momento y yo como persona me sentí abandonada, descobijada y, y pues tuve que acudir a terapia. Yo me di cuenta que estaba cayendo en depresión, hablé con mi esposo, con mis hijos, fui a terapia y a lo que voy es esto, que como cuidadores, como tanatólogos, no dejamos de ser personas, somos vulnerables y el darse cuenta que ocupamos la ayuda es muy humano y es muy sano. De esto hace ya 3 años y actualmente pues pude transitar esa parte, trabajarlo y pues aquí estamos trabajando. Bien. Sí, doctora Rangel, adelante. Bueno, pues, excelente experiencia. Muchísimas gracias. Hay muchos libros y sí, cuando ya tiene 36 horas, yo les digo que está equivocado porque tiene 90 horas, y son interminables. Hay muchos libros que ayudan realmente a los cuidadores para poder apoyar a la persona con demencia. Sí hay, y inclusive en el internet también los pueden encontrar. Ok, gracias, gracias. Bien, pues como todo, pues el tiempo se acaba, o sea, son Ujú. ya el tiempo que se acordó y bueno, queremos agradecer a la doctora Luz Ester Rangel López su participación en esta sesión académica que nos ha enriquecido mucho con toda su experiencia durante muchos años de trabajo y que actualmente pues sigue con mucha actividad. Muchas gracias, Luchi, un abrazo. Ay, porque, Agradecemos muchísimo no, tu no participación. hay, porque ahora sí que cuenten conmigo. Claro que sí, gracias.
Y